Mi esposo se quedó en shock cuando descubrió lo que había escondido dentro del regalo que tiró. Inútil, murmuró Todd, arrojando el libro sobre la mesa como si fuera basura. Lo miré fijamente. Mi pecho se tensó. ¿Qué es esto?, dijo, señalando con desdén el álbum de recortes hecho a mano que había pasado semanas creando. ¿Esto es lo mejor que se te ocurrió? ¿Un montón de fotos y basura sentimental? Eres ridícula. Lidia. Mis manos se apretaron en mi regazo. Pero me obligué a mantener la calma. Pensé que apreciarías algo significativo. Es una colección de recuerdos. Todo lo que hemos pasado juntos. Él puso los ojos en blanco. Lo que hemos pasado. Por favor. Estoy cansado de toda esta mierda demasiado emocional. Podrías haberme conseguido algo útil. Pero en cambio pierdes el tiempo en estas tonterías. Es vergonzoso. Respiré hondo, tratando de evitar que el aguijón de sus palabras se mostrara en mi rostro. Todd. No. Me interrumpió, poniéndose de pie y pasándose una mano por el pelo. No lo entiendes. ¿Verdad? Esto ya no funciona. Tú ya no funcionas. Necesito a alguien que realmente pueda aportar valor a mi vida. No que me arrastre hacia abajo con este patético intento de ser considerada. Mi estómago se retorció. ¿Qué estás diciendo? Él sonrió con suficiencia, cruzando los brazos. Me voy. Te dejo. Lidia. He conocido a alguien más. Mara. Tiene 20 años. Es emocionante y sabe cómo divertirse. A diferencia de ti. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Pero me negué a dejarle ver el impacto. ¿Y crees que esta es la manera correcta de decírmelo?, pregunté, con la voz temblorosa pero firme. Después de haber puesto mi corazón en esto. Él se rió. Un sonido frío y desdeñoso. Tu corazón. Ese es el problema. Lidia. Eres todo corazón y nada de sustancia. Merezco más. Me quedé sentada en silencio por un momento. Sus palabras resonando en mi cabeza. Y luego, para mi propia sorpresa, empecé a reír. No era una risa amarga ni forzada. Era genuina. Fuerte. Y cortó la tensión en la habitación como un cuchillo. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Todd, entrecerrando los ojos. Me puse de pie, todavía riendo. Y cogí el libro. Ni siquiera sabes de lo que te estás alejando, dije, pasando a la última página. ¿De qué estás hablando?, preguntó, con la sospecha deslizándose en su voz. Saqué la escritura doblada metida en la última página y la sostuve en alto. Esto. La escritura de una casa de vacaciones que compré para nosotros. Iba a darte una sorpresa esta noche. Pero supongo que eso ya no es posible. Se le cayó la mandíbula. ¿Tú compraste una casa de vacaciones? Sonreí dulcemente, guardando la escritura en mi bolso. Parece que Mara no va a disfrutar de eso. ¿Verdad? La cara de Todd se retorció en una mezcla de incredulidad y pánico. Por primera vez en toda la noche. Se quedó sin palabras. ¿Compraste una casa?, balbuceó finalmente, su arrogante confianza desmoronándose. ¿Desde cuándo tomas decisiones como esa? Incliné la cabeza. Mi sonrisa nunca vaciló. Desde que me di cuenta de que no puedo depender de ti para nada significativo. Todd. Mientras estabas ocupado buscando emoción con una chica de 20 años. Yo estaba construyendo un futuro para nosotros. Qué tonta fui al pensar que queríamos las mismas cosas. Abrió la boca para replicar. Pero la volvió a cerrar. Sus ojos mirando el libro que aún estaba sobre la mesa. Era como si estuviera tratando de averiguar cómo se le había escapado esto de las manos. Estás exagerando, dijo finalmente, aunque su voz carecía de convicción. Esto no cambia nada. Mara y yo. Mara y tú. Le interrumpí, sacudiendo la cabeza. Todd. No me importa. Llévatela. Llévate tu emocionante vida y sal de la mía. Has dejado muy claro dónde estoy. Salí de la sala de estar y entré en el dormitorio que una vez compartimos.
El sonido de las excusas farfullantes de Todd me seguía mientras hacía una pequeña maleta de viaje. Podía oírlo pasear. Probablemente tratando de averiguar cómo salvar la situación sin admitir que había calculado mal por completo. Me detuve por un momento. Mirando las fotos en la cómoda, fotos de la boda. Viajes que habíamos hecho. Momentos que una vez parecieron tan llenos de promesa. Se sentían como reliquias de otra vida. Una a la que me había aferrado durante demasiado tiempo. Cuando volví a la sala de estar, Todd estaba de pie junto a la puerta. Con los brazos cruzados. En lo que supuse que era un intento de parecer sereno. ¿De verdad te vas a ir?, preguntó. Con un tono incrédulo. Sí. Dije simplemente. Pasándolo de largo. Esto es ridículo. Espetó. Estás siendo infantil. Lidia. Te arrepentirás de esto. Me detuve en la puerta. Volviéndome para mirarlo. Tal vez. Pero al menos no me arrepentiré de haberme quedado en un matrimonio en el que no soy más que un chiste para ti. Con eso. Salí. El aire nocturno era fresco contra mi rostro. Sentí que el peso de las expectativas de Todd se levantaba de mis hombros. Mientras conducía. Con la escritura a salvo en mi bolso. Me di cuenta de que no me iba solo con mis pertenencias. Me iba con algo mucho más valioso, la claridad de que merecía algo mejor. Que Todd se divirtiera. Yo había terminado de interpretar el papel de la esposa leal en su pequeño juego egoísta. Conduje directamente a casa de Grace. Ella era la única persona en la que podía pensar que realmente entendería lo que acababa de pasar sin juzgarme. Cuando abrió la puerta, me miró y frunció el ceño. ¿Qué te ha hecho esta vez? ¿Puedo entrar?, pregunté. Con la voz firme pero cansada. Se hizo a un lado, haciéndome un gesto para que entrara. Por supuesto. ¿Cocina o sala de estar? Cocina. Dije. Sabiendo que ella ya estaría buscando el vino. Minutos después. Estábamos sentadas en su pequeña mesa de cocina. Con una copa de merlot delante de mí y su atención indivisa al otro lado de la mesa. Entonces. Dijo. Reclinándose en su silla. Cuéntamelo todo. Respiré hondo. Relatando todo. Desde el álbum de recortes hasta las crueles palabras de Todd y su gran anuncio sobre Mara. Para cuando llegué a la parte de la casa de vacaciones. Se le había caído la mandíbula. ¿Te llamó inútil después de todo lo que has hecho por él?, dijo. Su voz elevándose con indignación. Y luego tuvo la audacia de decirte que se iba por una chica de 20 años. ¿Estás bromeando?, negué con la cabeza. Girando el vino en mi copa. No. Ese es Todd. Siempre tan seguro de sí mismo. Siempre pensando que me rendiría y lo aceptaría. Pero no lo hiciste. Dijo Grace. Una sonrisa abriéndose paso entre su enfado. Te fuiste. Te quedaste con la casa. Y, sinceramente. Lidia. Bien por ti. Oírla decirlo en voz alta hizo que algo dentro de mí cambiara. No solo me había alejado de Todd. Me había alejado de años de intentar ser alguien a quien él pudiera apreciar. Alguien que nunca sería suficiente para él. ¿Y ahora qué?, preguntó Grace. Sacándome de mis pensamientos. No lo sé. Admití. He estado tan concentrada en hacer que nuestro matrimonio funcione que ni siquiera sé quién soy fuera de él. Grace cruzó la mesa y puso una mano sobre la mía. Lo descubrirás. Paso a paso. Pero primero. Te quedas aquí esta noche. Sin discutir. Sonreí. Gracias. Grace. Más tarde esa noche. Mientras estaba acostada en el sofá de su sala de estar. Sentí que el cansancio del día finalmente me alcanzaba. Pero debajo del cansancio había algo más, alivio. Todd ya no era mi problema. Durante años me había desvivido por hacerlo feliz. Y ahora no tenía por qué hacerlo. No sabía qué me deparaba el futuro. Pero estaba emocionada por descubrirlo. La mañana después de dejar a Todd. Me desperté en la sala de estar de Grace con el sonido de mi teléfono vibrando sin cesar sobre la mesa de café. Gimiendo. Lo cogí. Entrecerrando los ojos para mirar la pantalla. 6 llamadas perdidas. 14 mensajes de texto. Todos de Todd. Desbloqueé mi teléfono.
desplazándome por el aluvión de mensajes. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Estás siendo infantil. Lidia. No puedes irte así. El último me hizo reír amargamente. Irme. Eso es exactamente lo que él me dijo que estaba haciendo anoche. Grace entró en la habitación con una taza de café en la mano. Déjame adivinar, Todd. Bingo. Murmuré, sosteniendo el teléfono. Está perdiendo la cabeza. Bueno. ¿Qué esperaba? Dijo, dejando el café delante de mí. No puedes tratar a alguien como basura y luego actuar conmocionado cuando deja de soportarlo. Asentí, bebiendo el café. No está acostumbrado a las consecuencias. Siempre se ha salido con la suya. Su arrogancia. Su egoísmo, pero esta vez no está consiguiendo lo que quiere. Maldita sea. No lo está consiguiendo. Dijo Grace con una sonrisa satisfecha en su rostro. Más tarde ese día, recibí otro mensaje de texto. Pero este me llamó la atención. Iré a la casa más tarde. Tenemos que solucionar esto. Mi casa. Seguía actuando como si fuera suya. Como si tuviera derecho a entrar y salir cuando quisiera. Pensé en responderle, diciéndole que se mantuviera alejado. Pero entonces recordé algo que Grace había dicho la noche anterior: déjalo que se cueza en su propia salsa por un tiempo. En su lugar, ignoré el mensaje de texto y pasé el día con Grace, ayudándola con los recados y poniéndome al día con partes de mi vida que había descuidado durante años. Para cuando volví a mi casa esa noche, el coche de Todd ya estaba aparcado en la entrada. Aparqué en la calle, respirando hondo antes de subir a la puerta. Estaba paseando por la sala de estar cuando entré. Su expresión una mezcla de ira y desesperación. Por fin has decidido aparecer, dijo, con voz áspera. Vivo aquí. Respondí con calma, dejando mi bolso en el mostrador. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar, dijo, suavizando el tono. Esto se ha salido de control. Crucé los brazos, apoyándome en el mostrador. Que se ha salido de control. Todd. ¿El hecho de que finalmente me haya defendido o el hecho de que te estés dando cuenta de que Mara no es el premio que pensabas que era? Apretó la mandíbula y por un momento pensé que podría explotar. Pero en su lugar se sentó en el sofá, pasándose una mano por el pelo. Mira. Cometí un error. Vale. No estaba pensando con claridad. Pero podemos arreglar esto. Negué con la cabeza. Una risa amarga escapando de mis labios. Arreglar esto. Todd. Esto no es un jarrón roto. Son años de que me des por sentada. De que descartes todo lo que hago y de que esperes que siga sonriendo a pesar de todo. Lidia. Empezó. Pero le interrumpí. No. Dije firmemente. Tú no decides cuando arreglamos las cosas. Hiciste tu elección. Ahora puedes vivir con ella. Cogí mi bolso y subí las escaleras, dejándolo sentado allí en un silencio atónito. El día después de la rabieta de Todd, empaqué sus cosas. Las dejé ordenadamente junto a la puerta principal y cambié las cerraduras. Cuando volvió esa noche, con el mismo aire de suficiencia de siempre, le recibí en el porche con una expresión firme y una carpeta en la mano. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando los papeles que tenía. Tus cosas, dije, señalando la maleta junto a la puerta. Y esta es la información de contacto de la abogada que contraté esta mañana. Tendrás noticias suyas pronto. Apretó la mandíbula. Pero aún así no pudo resistirse a un último comentario sarcástico. Estás siendo ridícula. Lidia. No puedes soportar la vida sin mí. Sonreí levemente. Ya veremos. Ahora. Fuera de mi porche. Me miró fijamente. Su confianza finalmente flaqueando. Antes de coger su maleta y marcharse. Durante las 2 semanas siguientes, la ausencia de Todd se sintió como un respiro de aire fresco. La casa estaba más tranquila, más limpia, pero se sentía como un hogar en lugar de un campo de batalla. Me mantuve ocupada, dedicándome al trabajo, reconectando con amigos y apoyándome en Grace para obtener apoyo emocional. Estaba encantada de verme finalmente defendiéndome. Buen viaje.
dijo cuando le conté que había echado a Todd. Era una sanguijuela. Lidia. Estás mejor sin él. Sabía que tenía razón. Pero había momentos silenciosos. Normalmente a altas horas de la noche. En los que se deslizaba la duda. ¿Había hecho realmente lo correcto? ¿Y si acababa arrepintiéndome? Esos pensamientos no duraban mucho. Sobre todo después de recibir la llamada de Todd. Lidia. Dijo. Con la voz tensa por la frustración. Necesitamos hablar. Suspiré. Ya cansada de la conversación antes de que empezara. ¿Qué quieres? Todd. Es Mara. Dijo. Con amargura goteando de cada palabra. Se ha ido. La comisura de mi boca se torció. Ah. Sí. Se rió de mí. Escupió las palabras. Saliendo a borbotones. Dijo que era patético. Dijo que tiré lo único bueno que tenía. No podía creer que te dejara quedarte con la casa. Ahora sonreía abiertamente. Ah. La casa. Estoy segura de que eso dolió. Dijo que era un idiota. Continuó. Ignorando mi sarcasmo. Un completo perdedor por perder todo por lo que habías trabajado. Y luego se fue. Era casi demasiado satisfactorio oír que el hombre que me despreciaba. Me menospreciaba y pensaba que podía reemplazarme con alguien más joven finalmente se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. ¿Y ahora me llamas por qué? Pregunté. Con tono frío. Porque cometí un error. Dijo. Bajando la voz. Un gran error. Podemos hablar. Por favor. Negué con la cabeza. Aunque no podía verme. No. Todd. No tenemos nada de qué hablar. Hiciste tu cama. Ahora puedes acostarte en ella. Antes de que pudiera responder. Colgué. Dejando que el silencio se asentara a mi alrededor como una cálida manta. Esa noche. Mientras estaba sentada en el sofá con una taza de té. Sentí una profunda sensación de alivio. La vida de Todd se estaba desmoronando. Pero por primera vez no era mi problema. Había recuperado mi vida y no miraba hacia atrás. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo que había previsto. Mi abogada me ayudó a organizar mis finanzas. A documentar todo y a asegurarme de que estaría protegida. Ahora. Mientras estaba sentada en su oficina. Revisando los papeles finalizados. Sentí una extraña mezcla de emociones, alivio. Cierre y una persistente punzada de incredulidad de que este capítulo de mi vida finalmente estuviera terminando. Todo parece sólido. Dijo mi abogada. Hojeando las páginas. Todd no tiene mucha influencia aquí. Especialmente porque no ha impugnado nada. Francamente. Creo que sabe que no está en condiciones de luchar contra ti. Asentí. Una pequeña sonrisa tirando de mis labios. Creo que finalmente se ha dado cuenta de que no soy la pusilánime que pensaba que era. Ella se rió entre dientes. Diría que lo has dejado muy claro. Al salir de su oficina esa tarde. Un peso que no me había dado cuenta de que llevaba parecía levantarse. Los papeles estaban archivados. Mis finanzas estaban seguras y Todd estaba oficialmente fuera de mi vida. En el papel y en la realidad. El momento no podía haber sido más perfecto. Esa misma noche. Grace vino con una botella de vino y su habitual estilo para celebrar mis victorias. Por Lidia. Dijo. Levantando su copa. La mujer que finalmente echó a Todd a la calle y recuperó su vida. Me reí. Chocando mi copa contra la suya. Por Grace. La amiga que ni una sola vez dijo te lo dije. Todavía no. Bromeó. Tomando un sorbo. A medida que avanzaba la noche. Hablamos de todo, mis planes para el futuro. Sus últimas aventuras y, por supuesto, la dramática caída en desgracia de Todd. Entonces. Grace. Dijo. Reclinándose en el sofá con una sonrisa maliciosa. ¿Crees que todavía está llorando por Mara? Probablemente. Respondí sonriendo. Pero no es como si tuviera mucho más a su favor. Sin esposa. Sin casa. Sin amante, sinceramente. Casi siento lástima por él. Casi. Dijo Grace riendo. Esa noche. Después de que Grace se fuera.
Me senté sola en la tranquilidad de mi casa, reflexionando sobre todo lo que había pasado. La antigua yo. La que se desvivió por mantener a Todd feliz. La que se preocupaba sin cesar por su aprobación. Se sentía como un recuerdo lejano. Esta nueva versión de mí misma. La que podía reírse de su caída y encontrar alegría en recuperar mi vida. Había llegado para quedarse. Todd me había subestimado. Pero yo no. Sentía que estaba exactamente donde debía estar. Las semanas posteriores al divorcio fueron un torbellino de cambios. Pero el caos se sentía como mío para controlarlo. Sin la sombra de Todd acechando cada decisión. Me encontré redescubriendo las partes de mí que habían sido enterradas bajo años de sus críticas y exigencias. No se trataba solo de reconstruir. Se trataba de prosperar. Una de las primeras cosas que hice fue visitar la casa de vacaciones. Durante tanto tiempo. Había sido este símbolo abstracto de esperanza. Una promesa de algo mejor para nuestro futuro. Pero ahora era mía. Completamente desligada de Todd o de su arrogancia. Cuando llegué a la propiedad, enclavada en el telón de fondo de un lago sereno y rodeada de imponentes pinos, sentí una oleada de orgullo. Yo había hecho esto. Había hecho realidad este sueño. No para Todd. No para nosotros. Sino para mí. Dentro de la casa estaba todo lo que había imaginado, acogedora pero espaciosa. Con grandes ventanales que enmarcaban la pintoresca vista. Pasé el fin de semana allí sola. Desempaquetando cajas. Arreglando muebles y saboreando la paz que venía con saber que ya no tenía que compartirla con alguien que no me valoraba. Grace vino de visita el fin de semana siguiente. Trayendo su habitual contagiosa energía. Este lugar es increíble. Dijo. Girando en un lento círculo en la sala de estar. ¿Cómo mantuviste esto en secreto durante tanto tiempo? No lo sé. Admití riendo. Creo que quería que fuera perfecto antes de compartirlo con nadie. Y, sinceramente, una parte de mí tenía miedo de que Todd lo arruinara. Bueno. Ahora es perfecto. Dijo. Dejándose caer en el sofá. Y te mereces cada centímetro de él. Sonreí. Sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con la luz del sol que entraba por las ventanas. Sentía que realmente me merecía algo bueno. A medida que las semanas se convertían en meses. Empecé a llenar mi vida con cosas que había dejado de lado durante demasiado tiempo. Retomé la fotografía. Pasando horas capturando la belleza del lago y los bosques circundantes. Me uní a un club de lectura local. Algo de lo que Todd siempre se había burlado como una pérdida de tiempo. Y empecé a viajar. No por trabajo. No para satisfacer las expectativas de nadie. Sino simplemente porque quería. Cada nueva experiencia se sentía como una pequeña rebelión contra la versión de mí misma que había sido con Todd. No solo estaba viviendo. Estaba prosperando. Una noche. Mientras estaba sentada en la terraza de la casa de vacaciones con una copa de vino en la mano. Pensé en la vida que había dejado atrás. Ya no había ira. Ni amargura. Solo gratitud por las lecciones que había aprendido y la libertad que había ganado. Unos meses después de que el divorcio finalizara. La vida se sentía como si finalmente se hubiera asentado en un nuevo ritmo. La casa de vacaciones se convirtió en mi santuario. Un lugar donde podía estar sola con mis pensamientos o invitar a amigos a compartir la paz que había encontrado. Grace venía de visita a menudo. Normalmente con una botella de vino e historias sobre sus últimas aventuras. Te has transformado por completo. ¿Sabes? Dijo una noche mientras estábamos sentadas junto a la hoguera con vistas al lago. La miré. Arqueando una ceja. ¿Transformado? ¿Cómo? Grace sonrió. La antigua Lidia habría estado preocupándose por la comodidad de todos los demás. Preocupada por si los cojines estaban esponjados o si los vasos estaban llenos. Esta Lidia. Gesticuló hacia mí. Sentada en pantalones de chándal con una manta acogedora envuelta alrededor de los hombros. Está relajada. Feliz y sin importarle un comino lo que piensen los demás. Me reí. Bebiendo mi vino. Supongo que me he dado cuenta de que solo puedo controlar mi propia felicidad. Intentar hacer feliz a Todd era como verter agua en un cubo con un agujero. Nunca era suficiente. Esas lecciones se extendieron más allá de la casa también. Empecé a trabajar como autónoma.
Algo que siempre había querido hacer pero que nunca había perseguido porque Todd pensaba que era demasiado inestable. Ahora, mi horario era mío y la libertad era estimulante. Uno de mis clientes, una empresa de diseño, me invitó a dirigir un taller para su equipo. La experiencia reavivó una confianza en mí que no había sentido en años. ¿Por qué no has empezado tu propio negocio?, preguntó el director general después del taller. La pregunta permaneció en mi mente mucho después de que dejara la reunión. ¿Por qué no? Unas semanas más tarde, empecé a sentar las bases de mi propia empresa de consultoría. Era aterrador. Pero por primera vez no me estaba conteniendo por miedo al fracaso o, peor aún, a la desaprobación de Todd. Grace me animó en cada paso del camino. Incluso me ayudó a encontrar un nombre para el negocio. Phoenix Consulting, sugirió, con los ojos brillantes de emoción. Porque has resurgido de las cenizas como la jefa que eres. Puse los ojos en blanco. Pero no pude evitar sonreír. Phoenix Consulting. Así sea. Mientras me dedicaba a construir el negocio, sentí un sentido de propósito que había estado ausente durante años. Cada pequeña victoria. Un nuevo cliente. Una reseña brillante. Un proyecto exitoso. Era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Y por cada victoria, había un momento tranquilo de gratitud. Gratitud por la fuerza que había encontrado. Por los amigos que me habían apoyado y por la oportunidad de reconstruir mi vida en mis propios términos. Una noche, mientras estaba sentada en la terraza con mi portátil, finalizando los planes para un nuevo proyecto, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Todd. ¿Podemos hablar? Miré fijamente la pantalla por un momento antes de borrar el mensaje sin responder. Algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado. 6 meses después de haberme alejado de Todd, estaba de pie en la terraza de la casa de vacaciones, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte. El lago brillaba con tonos naranja y rosa. El tipo de vista que solía sentirse como un lujo. Pero ahora se sentía como una promesa que me había hecho a mí misma y que había cumplido. Había construido una vida de la que estaba orgullosa. Phoenix Consulting estaba prosperando mucho más allá de lo que había imaginado cuando empecé. La libertad de elegir a mis clientes, mis horarios y mis proyectos me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en años. Grace vino de visita esa noche. Como solía hacer. Con una caja de pasteles de una panadería local. ¿Sabes? Nunca pensé que diría esto, dijo, dejando la caja sobre la mesa. Pero creo que Todd te hizo un favor. Me reí, sirviéndonos a ambas una copa de vino. No te equivocas. Si no hubiera sido tan idiota, todavía podría estar atrapada tratando de hacerlo feliz. Levantó su copa. Por Todd, el hombre más despistado del mundo. Por liberarte. Chocamos las copas, riendo. Pero sus palabras permanecieron conmigo mucho después de que se fuera. Había estado tan concentrada en seguir adelante que no me había detenido a reflexionar sobre cuánto había cambiado. La versión tímida de mí misma que buscaba constantemente la aprobación de Todd se sentía como una extraña ahora. Esta nueva vida no se trataba solo de escapar de un mal matrimonio. Se trataba de redescubrir quién era, qué quería y qué me hacía feliz. Y sentía que conocía las respuestas. A medida que las estrellas empezaban a salpicar el cielo. Cogí un cuaderno y un bolígrafo. Anotando ideas para el futuro, una nueva estrategia de marketing para Phoenix Consulting. Una lista de lugares a los que quería viajar. Objetivos con los que no me había atrevido a soñar hasta ahora. Más tarde, mientras cerraba el cuaderno y miraba el lago, me di cuenta de algo. No solo estaba libre de las expectativas de Todd. Estaba libre de mis propias dudas. Las que me habían mantenido pequeña y asustada durante tanto tiempo. Un mes después, recibí un correo electrónico de uno de mis nuevos clientes. El asunto decía, oportunidad de discurso principal. Curiosa. Lo abrí y escaneé el mensaje. Querían que hablara en una próxima conferencia del sector sobre mi trayectoria como empresaria. Destacando el éxito de Phoenix Consulting. Por un momento, dudé. Hablar en público nunca había sido mi fuerte. Todd a menudo se burlaba de mí por tartamudear durante las conversaciones informales. Y mucho menos en algo tan formal como un discurso principal. Pero esta vez,
Su voz no importaba. Pulsé responder y escribí, sería un honor participar. La preparación para el discurso principal se convirtió en un nuevo objetivo. Y con el ánimo de Grace. Vertí mi energía en elaborar un discurso que se sintiera auténtico. No te andes con rodeos. Me aconsejó Grace. Cuenta tu historia tal como es. Fracasos. Triunfos. Todo. Eso es con lo que la gente conecta. Y eso es exactamente lo que hice. Llegó el día de la conferencia. Y mientras estaba entre bastidores esperando mi turno para hablar, sentí una mezcla familiar de nervios y emoción. Cuando el presentador me presentó, salí al escenario con un aplauso educado. Respirando hondo. Comencé, mi nombre es Lidia. Y hace un año nunca habría imaginado estar aquí. En aquel entonces, mi vida giraba en torno a tratar de satisfacer las expectativas de alguien que no creía en mí. Pero hoy estoy aquí porque elegí creer en mí misma. Mientras hablaba, compartiendo la historia de cómo Phoenix Consulting nació de un lugar de redescubrimiento, noté que las cabezas asentían en la audiencia. La gente se inclinaba. Sonreía e incluso tomaba notas. Sentí que mi voz importaba. No solo para mí, sino para los demás. Después del discurso, varios asistentes se acercaron a mí para compartir sus propias historias de lucha y resistencia. Me has inspirado hoy, dijo una mujer, con los ojos brillantes de emoción. Gracias por recordarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Sus palabras permanecieron conmigo mientras salía de la conferencia sintiéndome más empoderada que nunca. Esa noche, mientras estaba sentada en la terraza de la casa de vacaciones, pensé en todo lo que me había llevado hasta allí, la angustia, la traición, las dudas, todo había sido parte del viaje. Todo era un recuerdo lejano ahora. Sus mensajes de texto y llamadas ignorados desde hacía mucho tiempo. Mara había tenido razón, era un perdedor. Pero yo no necesitaba la validación de ella. De él ni de nadie más. Había construido una vida que amaba. Paso a paso. Y estaba empezando. Esta era mi historia ahora. Y yo estaba escribiendo cada palabra.